Muy bien, vamos a continuar entonces con el armado del circuito de potencia. Este que tenemos aquí es el circuito de potencia que está representado a través de sus símbolos. Aquí tenemos el interruptor diferencial bipolar, el interruptor termomagnético, el contactor, el relé térmico y el motor. Entonces, esto lo que vamos a hacer ahora es verlo con un poco más de realidad, es decir, viendo los elementos, cómo sería la conexión, pero con los elementos reales. Entonces, tenemos inicialmente el interruptor diferencial, que aquí lo podemos relacionar con este símbolo. Esto es el interruptor diferencial real y este sería su símbolo correspondiente. Tenemos el interruptor termomagnético, cuyo símbolo es este, pero en la realidad es este aparato. Es un interruptor termomagnético bipolar. Tenemos el contactor, este es el contactor, cuyo símbolo es este de aquí. Y a continuación tenemos el relé térmico. El relé térmico es un dispositivo que va enchufado a la salida del contactor, ¿sí? Tiene, ya después lo vamos a ver más en detalle, pero va calzado en la parte inferior del contactor y va ajustado con tornillos, es decir, tiene unas salientes que permiten hacer la conexión entre la salida del contactor y la entrada del relé térmico. Muy bien, aquí hemos simbolizado el lazo. Fíjense que aquí de vuelta entramos por un terminal y salimos por aquí, por debajo del relé térmico, hacemos todo este recorrido, volvemos a entrar al contactor y recién ahí salimos ya del contactor hacia el motor con el neutro y con la fase. El neutro es de color celeste, la fase es de color marrón. Y finalmente va conectada la bomba. Este sería un circuito esquemático con los elementos reales. Aquí a la derecha lo que tenemos es el circuito representado a través de símbolos. De este lado tenemos un circuito que está representando los elementos, un diagrama esquemático que está representando los elementos cómo irían conectados entre sí. Bueno, y acá finalmente tenemos la bomba centrífuga. Muy bien. Bueno, acá lo hemos hecho con unos dibujos, como se lo podría llegar a ver en un plano. Este es el interruptor diferencial con la entrada al neutro, la fase. De la fase, de la salida de este diferencial, la fase va conectada siempre aquí del lado derecho. El neutro da la vuelta y se conecta aquí a continuación. Es una conexión serie esta, obviamente. Pasa por el interruptor termomagnético bipolar y a continuación sigue a la salida del interruptor termomagnético bipolar, ingresa al contactor, en la fase y el neutro, y aquí vemos de vuelta cómo es la conexión. Lo que entra aquí en este tercer borne del contactor sale y vuelve a entrar por el segundo, hace ese famoso lazo y vuelve a salir a través del contactor y pasa también por el relé térmico y se dirige hacia el motor. Esto sería el circuito visto ya con dibujos como si fuera en un plano, ¿no? En un plano de un tablero que nos toque identificar. Generalmente cuando nos entregan los planos para realizar si es que nos entregan los planos, si estamos haciendo un trabajo profesional, es muy probable que nos entreguen un plano con estas indicaciones de cómo van las conexiones.
Si lo estamos haciendo en nuestra casa, obviamente este plano no va a existir, porque lo vamos a hacer en forma directa, en forma prácticamente podremos hacer un croquis del plano, pero nunca vamos a hacer un plano profesional, es muy raro. Bueno, aquí están los elementos. Este es el interruptor diferencial. Este de aquí es el interruptor termomagnético. Aquí tenemos el contactor, que es este de acá. Y de este lado tenemos el relé térmico. Ven que yo les decía que tiene para unos extremos, que son estas puntas de cobre, son conductor rígido de cobre, que va conectado en la parte inferior del contactor. Va todo unido, forma todo como si fuera una sola pieza, ¿sí? Para lo cual hay que ajustar estos tornillos para que esto se mantenga fijo en la posición. El relé se debe mantener fijo en esa posición. Muy bien. Bueno, acá tenemos, para que veamos, algunos contactores con algunos accesorios. Entonces, este cuerpo de aquí es el contactor. Y esto que se ve aquí es una cámara de contactos auxiliares. Tiene dos pares de contactos auxiliares normalmente cerrados y dos pares de contactos auxiliares normalmente abiertos. Y fíjense que se conectan en la parte frontal del contactor. Estos van calzados. Esto es una pieza aparte que ya después la vamos a ver, pero que va adosada al contactor. Estos contactos auxiliares se compran aparte por si necesitamos de mayor cantidad de contactos auxiliares para señalizaciones o alarmas o otras funciones que nosotros querramos hacer, además de las que ya necesitamos. Muy bien, acá también esta es otra cámara de contactos y ese es el contactor. Y en este caso también vemos el contactor, pero que se le ha agregado un contacto auxiliar, no en el frente, sino sobre uno de los laterales. Bueno, y en este último lo que vemos es el contactor con un relé térmico. El relé térmico, ven, está conectado directamente a la salida del contactor. ¿Sí? Este es el relé térmico, aquí tiene todos los elementos de regulación y los contactos auxiliares de conexión. Así es como viene dispuesto. Bueno, y aquí en detalle lo que vemos es el contactor. Fíjense, aquí tiene numerado L1, L2 y L3. Estos y con los bornes numerados 1, 3 y 5. Estos son los bornes de salida. 2, 4 y 6, o sea que va conectado el 1 con el 2, el 3 con el 4, el 5 con el 6. Esto sería para una conexión trifásica o monofásica, como hemos visto nosotros con ese lazo que hemos realizado. ¿Sí? Entonces acá tenemos el contactor. Estas que se ven aquí, estos dos bornes que se ven aquí, son los bornes de conexión de la bobina interna que tiene el contactor, que se conoce como la bobina, cuyos terminales son A1 y A2. ¿Sí? Muy bien. Y estos dos que quedan aquí, ¿por dónde anda el cursor? Aquí está. Estos son los bornes de un contacto auxiliar K1, que es el que permite hacer la retención del contactor, de la bobina del contactor, que es un contacto normal abierto o normal open en inglés. Normal abierto o normal open. Bueno, entonces, esto es un contactor. Un contactor, los elementos básicos que tiene un contactor. Aquí tiene las características, para qué tensión se puede utilizar. Nos dice también la fuerza, el torque máximo con el cual debemos apretar los tornillos. Y después aquí tiene un modelo, el modelo tesis.
de Schneider Electric. Por este otro lado, aquí lo que estamos viendo es un relé térmico. Fíjense todos los elementos que tiene este relé térmico. Tiene estos tres barras conductoras que permiten hacer la conexión aquí al contactor, ¿sí? Por el otro lado tiene la regulación de la corriente, ¿sí? Aquí tiene un reset y un stop. El reset es para resetear el contactor. Y aquí abajo lo que vemos son las salidas 2, 4 y 6, que van conectadas aquí, 2, 4 y 6. Aquí están 2, 4 y 6. Vendrían a ser las salidas del contactor. Y aquí, en la parte superior, tenemos los contactos normal cerrado, que son 95 y 96, ¿sí? Estos dos. Y los contactos normales abiertos 97 y 98 que hemos visto en los planos, en los circuitos, en los diagramas de los circuitos, ¿sí? Vienen incorporados directamente en el relé. Muy bien. Y aquí estamos viendo unas figuras de los contactos auxiliares, ¿sí? Este es un contacto auxiliar que se puede agregar al contactor, que tiene dos contactos normales abiertos. Dos contactos normales abiertos. Aquí tenemos uno de dos contactos normales abiertos, que son el 53, 54 y 83 y 84. Y después tenemos dos contactos normales cerrados, el 61, 62 y 71, 72. ¿Sí? Estos son contactos que podemos agregar a nuestro contactor, contactos auxiliares. Bueno, acá tenemos otro de lo mismo, dos contactos normales cerrados, tres contactos normales cerrados, que son estos tres primeros, y un contacto normal abierto. Acá tenemos un solo contacto cerrado, normal cerrado, ¿sí? Y acá tenemos un normal abierto y un normal cerrado también. De la misma fábrica, son todos de la marca Schneider. Bueno, y uno puede elegir los contactos auxiliares que necesite. Eso se va a elegir de acuerdo a las necesidades que tengamos nosotros de contactos auxiliares. O sea que se pueden agregar y del tipo que uno necesite, como para completar el circuito de mando. Bueno, en esta otra diapositiva lo que vemos también son los contactores, tres contactores de tamaños diferentes, y aquí abajo anexados están los relés, los relés térmicos, ¿sí? Como vemos, yo lo que quería mostrar en esta diapositiva es que van conectados en la parte inferior del contactor. Muy bien, y en lo que hemos hecho el circuito de mando con sus símbolos, pero al lado del símbolo hemos puesto el elemento, ¿sí? Entonces, este es el interruptor termomagnético. Aquí he puesto el relé, pero no por el relé en sí, sino por representar los contactos normal cerrado y normal abierto, que son estos que están aquí abajo y que vimos en una de las diapositivas anteriores. A ver si podemos volver. Vamos a volver a ver si los recordamos. Estos dos de acá, 97-98 y 95-96, el normal cerrado y el normal abierto, que son los contactos que aparecen acá. 95-96, 97-98. Bueno, aquí hemos puesto una representación de una llave
de dos posiciones, ¿sí? Para conmutar entre el modo de operación manual y el modo de operación automático. A continuación tenemos el pulsador de parada o de stop, el pulsador de marcha, ¿sí? Y este es el contacto que yo les decía que viene agregado aquí en el contactor, ¿sí? En el contactor viene agregado ese contacto normal abierto que lo utilizamos para hacer la realimentación de la bobina. También aquí en este contactor vamos a encontrar la conexión A1 y A2 que yo les mostré en una diapositiva anterior para con la conexión de la bobina. Estos son los pulsadores, el pulsador el verde y el piloto verde y el piloto rojo. Cada uno de ellos, el piloto verde, recordemos que nos va a indicar que está en funcionamiento la bomba, y el piloto rojo nos va a indicar cuándo esté funcionando el térmico, que haya habido algún problema. Y aquí están estos que hemos representado aquí con los electroniveles, que los hemos representado acá con unos interruptores. Estos serían los electroniveles. Estos serían los que van conectados acá. He puesto acá el esquema representativo del tanque elevado y la cisterna. El de la cisterna, sería el que va aquí, en la cisterna, ¿sí? Este de acá sería el que va conectado aquí en el tanque elevado, el electronivel del tanque elevado. Y hemos representado también el circuito hidráulico, ¿no es cierto? La toma de agua acá de la tubería de succión, la bomba con su motor. Bueno, acá es otro esquema porque debería decir motor monofásico. Bueno, la tubería de elevación, y llega al tanque superior, al tanque elevado, ¿sí? Bueno, y este sería todo el circuito de mando que tenemos, que ya hemos explicado su funcionamiento. Bueno, ¿cómo quedaría todo esto dispuesto en un tablero? Aquí hemos hecho más o menos un diagrama esquemático, lo que se vería en un plano. Necesitaríamos un tablero de este tipo, así, donde tendríamos el interruptor de potencia, tendríamos el interruptor diferencial, tendríamos el transformador al lado. Aquí tenemos el transformador, el interruptor diferencial, el interruptor termomagnético bipolar de potencia. Aquí podríamos disponer el contactor junto con el relé térmico, y aquí el interruptor termomagnético bipolar, dispuesto acá. Fíjense que todo lo hemos puesto sobre rieles DIN. Y estos de acá que se ven son borneras de conexión, que nos permiten hacer las conexiones en forma un poco más prolija, ¿sí? Entonces esta sería la parte interior del tablero. Necesitaríamos dos rieles DIN, un transformador y disponer los elementos de esta manera, o de una manera que ustedes crean un poco más conveniente. Lo importante es que el tablero no sea muy apretado, es decir, no queden los elementos muy apretados. Siempre hay que dejar una reserva por si en el futuro debemos hacer alguna modificación y tenemos espacio suficiente como para alojar alguna térmica más, o algún interruptor más, o hacer algún cambio que sea necesario y no tengamos que recurrir a un nuevo tablero. Siempre hay que dejar un 20 o un 30% de espacio como para futuras ampliaciones y para trabajar más cómodo también. Bueno, ¿qué se vería en la tapa de este tablero? Deberíamos tener los pilotos, el piloto rojo de paro, el piloto verde de marcha, la llave. En el modo 1 estaría funcionando en el modo manual, y en el modo 2 estaría funcionando en modo automático. Y aquí podríamos poner el pulsador de paro y el pulsador de marcha, ¿sí? Esto sería en la tapa del cuadro eléctrico o tablero, como le decimos habitualmente aquí en Argentina, le decimos tablero, pero en otros lugares lo llaman cuadro eléctrico.
Muy bien, esta entonces sería la disposición del tablero. Ven que no se necesita un tablero muy grande. Y así damos por finalizado el circuito de bombas monofásicas con su circuito de mando, su circuito de potencia. Espero que les sea útil, que puedan armar su propio tablero, que puedan hacer las pruebas con el programa Cadecimu de simulación. Les voy a dejar les voy a dejar ahí debajo de la caja de comentarios. Les voy a dejar este link como para que ustedes puedan encontrarlo. Si no, lo pueden buscar en Google, también lo van a encontrar. Les agradezco a todos por la atención y espero que hagan comentarios, si lo pudieron hacer, si tienen alguna duda. Estamos aquí para atenderla y para poderla responder a la brevedad. Si les interesa este canal, pueden dejar sus comentarios, pueden suscribirse también. Así, ni bien nosotros subimos un video, ustedes pueden disponerlo para que les sirva en su trabajo o para aprender alguna cosa más. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo video.